Son ya las 8:07 de la mañana. Hoy es jueves 23 de noviembre y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Todavía no me recupero, Fernando, la verdad de la imitación de Hernán Vidaurre de Guido Bellido. Es que es sorprendente, de verdad, todos los argumentos que han dado los congresistas para justificar el recibimiento de este bono por casi 10.000 soles, pero además el uso que le van a dar. Es decir que, bueno, no voy a renunciar, pero voy a comprar panetones. No voy a renunciar, pero voy a organizar una chocolatada. Pero, a ver, señores, van a organizar chocolatada y van a comprar regalos de Navidad, bien por ustedes, pero ese dinero, un momento, no supone generosidad de su parte, porque ese dinero lo paga el Estado, y el Estado cubre esos gastos con el dinero de nuestros impuestos. Tema aparte, el tema del fútbol, que lo vamos a dejar por el momento ahí, continúa el suspenso. Tema aparte, que también lo dejaremos por ahí, la reacción de Nicolás Maduro sobre este impasse con el avión que debía llevar de retorno, que finalmente trasladó hacia la selección venezolana luego del empate en el Estadio Nacional. Pero nos vamos a abocar, Fernando, al inicio del programa, a la reforma política y a conocer si estamos dando los pasos en el camino correcto para mejorar nuestra representación, para fortalecer los partidos políticos y para que los peruanos finalmente tengamos mejores opciones, mejores candidatos y, por lo tanto, mejores representantes. Fernando, buenos días. Mávila, buenos días a los que nos oyen y nos ven por la televisión y nos siguen por las redes sociales. Han mencionado un tema que es crucial. No podemos exponernos a que pase en las próximas elecciones lo mismo que sucedió el año 21, en donde los dos candidatos habían llegado con escasísima votación. Puede ser aún peor, y eso puede significar que, como lo dice Percy Medina, que es el representante de IDEA en nuestro país, las elecciones se conviertan en una tómbola, es decir, en que puedan llegar a la segunda vuelta candidatos que hayan hecho campañas populistas con un respaldo cercano al 10%. En ese sentido es una mala decisión la que ha tomado la Comisión de Constitución al impedir que hayan elecciones primarias, las llamadas PASO, que hubieran permitido varias cosas. Por una parte, que los ciudadanos se sientan más representados por los partidos y que se comprometan con la política más, pero por otra parte poner una valla a los partidos que hayan mostrado en la práctica que no cuentan con una verdadera militancia movilizada por su actividad, de manera tal que hayan menos partidos que se presenten a las elecciones. Eso favorece que hayan alianzas, eso favorece que haya quienes tengan afinidades y tengan cercanías, hagan un trabajo en conjunto. Es positivo por eso que hayamos invitado hoy a uno de los primeros dirigentes políticos que reaccionó ante el anuncio de esta decisión de la Comisión de Constitución, como es el caso del ex primer ministro Pedro Cateriano, actualmente responsable del plan de gobierno de un partido inscrito recientemente, Libertad Popular, que tomó posición sobre este tema. Pedro Cateriano, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. ¿Qué es lo que les ha preocupado a ustedes en Libertad Popular para que reaccionaran de una manera tan rápida cuando se anunció que se había tomado esta decisión, en buena cuenta eliminando de nuestra escena política a las PASO, aunque existen como una posibilidad entre tres? ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven tras esta decisión? Fernando, no solo es una mala decisión, es un acto legislativo antidemocrático. Durante años en el país se ha venido demandando una reforma política y contra viento y marea se fue avanzando. Inclusive se realizó un referéndum para apoyar parte de esta reforma. Y lo que vemos es que los partidos que forman parte de este Congreso, para utilizar un término de moda impuesto por Milei, la casta, no toma conciencia cabal de la magnitud de la crisis. Una democracia sin partidos no es democracia, pero lo que demanda la población es partidos que practiquen lo que predican, es decir, la democracia interna. Verdaderos partidos políticos, vamos a ponerlo así. Exactamente, y no partidos como los que tenemos ahora, partidos de propiedad, vientre de alquiler, como ha sido el caso de Perú Libre, que llevó al poder al golpista y corrupto Castillo. Entonces, si no damos esos pasos para avanzar, va a continuar la crisis. ¿Por qué hoy
los partidos llamados históricos no tienen presencia nacional, precisamente por las conductas antidemocráticas. Y además, en un contexto en el cual, en plena crisis económica, recesión, dan la impresión de estar absolutamente a espaldas del interés nacional. De otro lado, no nos explicamos este escandaloso bono que se han dado cercano a los 10.000 soles y que también lo han hecho extensivo a los trabajadores del Congreso. ¿Acaso, pregunto, para tapar posibles denuncias y proteger a otros mochasueldos? Entonces esto realmente, Fernando Mávila, causa una indignación. Por eso hay una irritación. Y el Congreso no es consciente del grave desprestigio, descrédito en el que están y están colocando al Parlamento, que es una institución fundamental en la democracia, como un poder que simplemente están ahí los congresistas para beneficiarse. Porque acá hay que decirlo claramente, desde la extrema izquierda hasta la derecha, acá hay una, repito, un término que he usado anteriormente, una alianza siniestra que privilegia los intereses, primero, económicos de la billetera. Acá los que dicen defender al pueblo, los izquierdistas, los comunistas que decían que iban a llegar a defender los intereses del pueblo al Parlamento, ¿qué están haciendo? Defendiendo sus intereses económicos, personales. Se refiere claramente a Perú Libre. A Perú Libre, pero también a Fuerza Popular, al señor Acuña, a Podemos, porque acá esta votación se ha obtenido en base a pactos para beneficiarse, primero económicamente, luego políticamente y partidariamente. Esa es la realidad. Congresistas que defienden la aprobación de este dictamen dicen, pero en el esquema anterior se nos imponía estas primarias abiertas y universales, se nos imponía, y hay que defender la autonomía que tienen los partidos políticos. Y es por lo tanto que no hemos eliminado, como decía Fernando, no hemos eliminado la posibilidad de hacer primarias, pero hemos abierto el abanico introduciendo dos otras opciones. Una es la votación de militantes y la otra, como usted acaba de decir, que finalmente es la que todos pensamos va a ser la que van a aplicar la mayoría a través de los delegados, que tendrían que ser elegidos por los militantes, pero ya sabemos cuál es el manejo que se hace a la interna de los partidos. Es decir, lo que quieren es repetir lo que acabamos de experimentar en la elección general pasada con Castillo y Keiko Fujimori. Y creo que eso no es conveniente para el país. Un proceso electoral es acaso la etapa más compleja en donde el pueblo, a través del voto, le da el poder a un grupo de personas para representarlos. Y no podemos continuar con estos esquemas antidemocráticos en donde los candidatos a la presidencia de la República no tienen precisamente una conducta democrática. Quien debe definir finalmente la elección a través, sobre todo en un contexto en el cual hay una diversidad, una amplitud de candidatos, para evitar los outsiders o los candidatos sin programa o demagogos o populistas, son precisamente elecciones como se denominan paso. Y lo acabamos de ver en la Argentina, en donde precisamente mediante este mecanismo, en esta etapa, se filtró. El elector argentino tuvo la oportunidad de elegir a los que verdaderamente debían pasar a la primera vuelta y a la segunda vuelta electoral. Bueno, solo 5 finalmente. Exactamente. En la etapa preliminar se presentaron varios y luego, con la decisión del pueblo, se logró finalmente elegir a Milei. Señor Caterano, usted lo que ha dicho es que hay que mejorar la calidad de la representación, es decir, que la población se sienta representada por las autoridades en el Congreso y en el Poder. Ese es un problema que afecta particularmente a los jóvenes y a las regiones. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso, pues porque ahora está comprometido usted con un partido. ¿Cuál es el eco que ve usted, que los temas políticos, cuáles son los temas que son los más importantes para la población y que deben ser articulados a una visión de
país por quienes quieran aspirar a ser gobierno en vez de estar gobernando a la deriva, como lamentablemente es la sensación que tenemos. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa. Pedro Cateriano, actualmente secretario del Plan de Gobierno del partido llamado Libertad Popular, inscrito en diciembre del año pasado, y nos ha dado su opinión sobre la decisión tomada en la Comisión de Constitución, que a él le parece un golpe contra la posibilidad de que hayan partidos con una visión de país y con representatividad para que postulen a las elecciones un número tal que los electores puedan diferenciar y optar con más lucidez. Ahora bien, en las giras que está usted haciendo, usted y sus compañeros de partido, ¿qué es lo que han percibido como los elementos centrales que deben ser introducidos en un plan de gobierno que haga creíble que se presente un candidato con una idea de país que se pueda llevar a la práctica? Precisamente que no se sienten representados. Hemos estado en Ignacio Escudero, una población que solo recibe 2 horas al día agua potable. El municipio maneja la planta, es una planta antigua, de más de 30 años, y hay un abandono total. Entonces, si en pleno siglo XXI tenemos, y esta es una situación dramática en la mayor parte de Piura, en Chulucanas también, en Morropón, ¿no? 2 horas al día y suministran el agua a partir de las 12 de la noche. En el caso de Chulucanas, Morropón, un pozo que saca agua del cementerio. Entonces, ¿cómo puede ser posible que este drama no esté en la agenda del país? El tema del agua potable no haya sido debatido en ninguna ocasión por este Parlamento. A propósito de lo que menciona... Y acá yo quiero hacer... Lo dejo terminar, pero me permite luego la repregunta sobre su reflexión. Entonces, y acá no es... yo creo que hay que hacer también una autocrítica. La responsabilidad no solo es de un gobierno, son de sucesivos gobiernos, que por temor a adoptar decisiones continuamos así. Paita lo mismo. Y yo les decía en Paita, ¿por qué en Chile esto ha tenido una solución y acá en el Perú no? ¿Qué nos diferencia de los chilenos? ¿Cuál es la respuesta? Porque allá se han adoptado medidas sin prejuicios ideológicos y políticos. Acá hemos puesto adelante la ideología y los intereses políticos y hemos dejado de lado. ¿Qué se va a privatizar si la gente no tiene agua? ¿De qué tarifa hablamos? Vemos el escándalo de Lima, ¿no? En Lima, los sectores menos favorecidos pagan agua más cara. ¿Por qué? Porque el Estado lo permite, no porque los privados lo permiten. ¿Por qué razón Sedapal, por ejemplo, no convoca a licitaciones públicas para el reparto del agua con tarifa pactada? Porque esa es otra mentira que se repite, que se cobran las tarifas ilimitadamente, cuando se sabe que en las concesiones las tarifas son pactadas y además existe un organismo de supervisión que es UNAS. Pero el tema... Sí, pero... Entonces finalizo diciendo lo siguiente: la gente, ¿por qué no confía en los partidos? ¿Por qué hay esta cantidad de movimientos regionales o agrupaciones independientes que nacen, mueren, se transforman? Porque la gente no se siente representada con los partidos, por la ausencia de prácticas democráticas, de conductas que conecten con la población. Ahora, más allá de las reglas de juego, tiene que ver mucho con los liderazgos al interior de los partidos también. Es decir, o tenemos un líder que tiene una visión de país y que aglutina a un grupo de ciudadanos alrededor que piensan de esa misma manera, o lo que tenemos es el propietario de una marca que lo que hace es reclutar gente que le sirve, digamos, para
ocupar determinadas posiciones en el poder que le resultan útiles y ventajosas para los intereses del propietario de esa marca. Entiéndase, marca igual partido político o el nombre de un partido político. Pero usted se ha referido al abandono que hay del interior. Y otro de los temas que está discutiendo la Comisión de Constitución tiene que ver con la eliminación de los movimientos regionales. Eso era lo que no quería olvidarme. Este debate se ha postergado, pero ¿cuál es su análisis sobre eso? ¿Contribuye o no contribuye? Porque los partidos dicen, caramba, los partidos deberíamos estar en el interior y no tener esta cantidad de movimientos que funcionan como aventuras que han terminado por copar con grupos corruptos a las gobernaciones regionales. Pero ¿por qué surgen? ¿Y por qué el desprestigio de los partidos? Precisamente porque la gente no se siente representada. No podemos tener un presidente que en 5 años no viajó a Puno. No podemos tener una presidenta que está más preocupada en viajar al exterior que solucionar los problemas de la gente. Pero deben Entonces, o no la gente con justa razón dice, esta presidenta no me representa, este presidente no me representa. Y surge un movimiento regional. Y pero surge un movimiento regional ¿o no? que no es la salida. Porque, ¿qué cosa es lo que ocurre? Por lo menos la experiencia que he vivido. El gobernador regional de un partido, el alcalde de otro, y los parlamentarios de diferentes partidos. Entonces, de esa manera es muy difícil articular políticas de Estado de mediano y largo plazo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, por ejemplo, no se tocan las empresas, las 50 empresas públicas del agua a nivel nacional? Porque son manejadas como botines políticos. No están al servicio de la gente. Es mentira que las empresas del Estado del agua están al servicio de las personas. Están al servicio de precisamente los partidos regionales, que los defraudan, mienten, y entonces no hay problema. Pierde la inscripción el partido y vuelve a aparecer otro partido. Entonces, ¿eso cómo se evita? ¿Cómo se puede consolidar un partido para que tenga presencia nacional? Precisamente comprometiéndose directamente con la gente y dando oportunidad también para tener representantes. El hecho de haber reducido el número de congresistas trae como consecuencia que esos sectores lejanos del Perú no tengan voz en el Parlamento. Y este es otro tema que el Parlamento no ha priorizado, así como escandalosamente no ha priorizado el mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente ni el derecho de disolución. ¿Hasta cuándo vamos a seguir violando el orden constitucional? Este mecanismo de la disolución simplemente no ha funcionado. Fujimori tenía la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados y de un golpe de Estado. El señor Castillo tuvo la oportunidad de disolver constitucionalmente y dio un golpe de Estado. Vizcarra disolvió y lo acusan de golpista, cuando el Tribunal Constitucional validó eso, distorsionándose por completo el sistema, en donde se llevó el caso a un Tribunal Constitucional. Eso no ocurre en ninguna parte, y en ninguna democracia occidental existe el mecanismo de cargarse a un presidente en 2, 3 semanas o 2 meses. Vayamos pues a discusiones de fondo, establezcamos el juicio político para que se le pueda acusar durante su mandato a un presidente si comete actos de corrupción. Pero esas importantes reformas el Parlamento las ha dejado de lado para privilegiar su poder en el país. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, tanto sobre el sistema electoral al que nos estamos encaminando, con los riesgos que eso implica, de poca representatividad y de multiplicidad de partidos. Gracias también por los temas de contenido programático que usted ha mencionado, con un énfasis particular en el tema del agua, pero también el de las reformas constitucionales que ha mencionado. Y yo, perdón, adelante. Un dato final. Está por concluir el año. Solo en inversiones el Estado ha dejado de ejecutar 12.000 millones de soles. Esto es un crimen, esto es imperdonable. 65% ha ejecutado el gobierno nacional, 50% los gobiernos regionales, 47.8% los regionales. El Ministerio del Interior en inversiones apenas el 35.8%.
y el Ministerio de Salud, Fernando, 48.6. Menos demagogia, menos ineptitud, menos corrupción y más servicio a la gente es lo que demandamos. Muchas gracias por su presencia y por recordar algunas cifras y algunos principios de base, señor Cateriano. Recuerdo que usted ha hablado en su calidad de jefe del Plan de Gobierno de Libertad Popular. Muchas gracias y que tenga buenos días. Mávila, nos vamos a una pausa, después de la cual hablaremos sobre el conflicto en el Medio Oriente en la perspectiva de una tregua, un cese el fuego por unos días entre Israel y el grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza. Hacemos una pausa, 8:32.